Empezamos el curso con el estudio de la cinemática, que estudia el movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta sus dimensiones. Para la cinemática, cualquier cuerpo en movimiento es un cuerpo puntual y lo llamamos móvil. La cinemática pertenece a la mecánica clásica, que es una rama de la física. Para poder estudiar el movimiento de los cuerpos es imprescindible conocer su posición y esta posición viene determinada por unas coordenadas que en nuestro caso vamos a estudiar dos tipos, coordenadas cartesianas y coordenadas polares y ver cómo podemos intercambiar entre ellas coordenadas cartesianas a polares y de polares a cartesianas. Aquí lo tenéis, la posición del cuerpo respecto a un sistema de referencia queda definida por el vector de posición que une dicho cuerpo con el punto de referencia. Aquí tenéis el vector de posición. ¿De acuerdo? Este vector de posición se define mediante unas coordenadas que pueden ser cartesianas o polares. En dos dimensiones, como es este caso, las coordenadas cartesianas son x, y, que ya conocéis. Y las polares son la distancia al origen, r, y el ángulo. ¿De acuerdo? Aquí veis cómo podemos cambiar de una a la otra. Si tenemos las coordenadas polares, podemos obtener la coordenada x multiplicando r por el coseno del ángulo y la coordenada y multiplicando r por el seno del ángulo. Si en cambio tenemos las coordenadas cartesianas y queremos las polares, la distancia al origen coincide con el modelo del vector, que se obtiene de la forma pitagórica que hemos hecho muchas veces, y el ángulo a través de la tangente, con y partido x. Una vez tenemos la tangente, para obtener el valor del ángulo, basta con hacer arco tangente del valor obtenido en nuestra calculadora. Aquí lo tenéis de una forma más esquemática, ¿de acuerdo? Y x, y r, coordenadas x, y en forma polar, el ángulo y la r. Es de deciros que este valor de x también se llama proyección. Es la proyección de este vector sobre el eje, ¿de acuerdo? La proyección se obtiene trazando una línea perpendicular desde el eje al punto. La distancia se llama proyección sobre el eje x. De igual forma, esta es la proyección del eje del vector sobre el eje y. En tres dimensiones añadimos un ángulo más a las coordenadas que pasan de ser polares a llamarse esféricas, ¿de acuerdo? Porque en tres dimensiones ya no es un círculo, sino se trata de una esfera. Esta es la notación vectorial del vector de posición en función de la base canónica, que ya sabéis que son los tres vectores unitarios en las tres direcciones perpendiculares que definen el espacio, y esta es la forma de pasar de esféricas a cartesianas, ¿de acuerdo? R coseno de alfa es esta distancia, ¿vale? Que es la proyección del vector de posición sobre el plano x, y, ¿de acuerdo? De forma que para obtener la coordenada y la coordenada x necesitamos la proyección del vector de posición por, en el caso de la x, el coseno del ángulo y en el caso de la y, el seno de beta. ¿De acuerdo? Beta es el ángulo que forma la proyección del vector con el eje x. Para obtener la coordenada z, multiplicamos el módulo del vector de posición, r, por el seno de alfa. ¿De acuerdo? El seno de alfa es el ángulo que tiene el vector r con el plano. Aquí lo tenéis también en una forma esquemática.